Pero voy a arrancar con un tema que lo venimos hablando y que causa verdadera preocupación, y así me lo hacen saber amigos que acompañan el programa de hace muchos años, y me mandan sus comentarios y me dice: Daniel, habla de este tema, ocupate de este tema. Y la verdad que sí, que lo hemos hecho, pero hoy me lo piden en particular que vuelva a insistir con esto. Y la verdad que es triste porque nosotros, cuando digo nosotros, los salteños en particular, somos una provincia que gracias a Dios es una provincia que tiene bellezas naturales que no existen en otros lugares. Dios puso la quebrada de Cafayate, por dar un ejemplo, puso lo que es todo, lo que es San Antonio de los Cobres, la naturaleza. Y el hombre le agregó después, le dio el valor agregado. Y en el caso nuestro tenemos esa obra que es única en el mundo, que se llama Tren a las Nubes, que es producto de un ingeniero, un verdadero visionario, como dirían los chicos, un capo total, que fue el que creó la manera de comunicarse con la puna allá arriba, para sacar en ese momento lo que eran las explotaciones mineras, ¿no? Particularmente la explotación de sal, y poder conectarse con Chile. Y este ingeniero, que se llamaba Mauri, de apellido Mauri, diseñó, le salió de su cabeza, una obra de ingeniería espectacular, que es haber creado esa vía de ferrocarril para poder comunicarse, para poder llegar allá a las alturas y comunicarse con Chile. Pero claro, había que desafiar lo que la naturaleza, ¿no?, había puesto ahí en el camino. Y este hombre, sin lugar a dudas, extraordinario, el ingeniero Mauri, diseñó, tuvo la idea de crear un sistema para poder llegar a acceder a esos lugares. Una obra de ingeniería alabada por los grandes ingenieros del mundo, y que en nuestra provincia hubo alguien a quien lo voy a evocar, lo voy a recordar porque se lo merece, porque él fue uno de los pioneros de lo que nosotros hoy conocemos como el Tren a las Nubes, que tuve la enorme dicha, el enorme placer de tener una amistad muy profunda. Estoy hablando de Jorge Vidal Casas, Jorge Etecar Vidal Casas, un cordobés que era más salteño que cualquiera, porque si bien él nació en Córdoba, vino acá, se afincó acá, y acá desarrolló toda su actividad. Un visionario con el tema del turismo, un adelantado, podríamos decir. También con una enorme capacidad de trabajo y una visión de futuro espectacular. Lo conocí muchísimo a Jorge, tuvimos una amistad muy cercana, muy profunda, a él, a su señora, a sus hijos. Y Jorge Vidal Casas tuvo la idea, junto con otros empresarios, con Marcelito Vilá, con Quico Mosca, en su momento, empresarios salteños, y que dijeron: bueno, no, lo pongamos en valor a esta idea de poder trasladar turistas hacia ese lugar que es único en el mundo. Y de ahí surgió el nombre de Tren a las Nubes. ¿Por qué? Porque el tren
pasa entre las nubes, y es una cosa única en el mundo. Estoy hablando del lanzamiento que se hizo de lo que hoy conocemos como el tren a las nubes, que trabajó muchísimo Jorge. Lo acompañé, lo ayudé en lo que podía, pero la idea era de él. Y lo acompañamos, un grupo de amigos, que nos parecía fantástica la idea desde el punto de vista periodístico, ¿no? Y así se lanzó el tren a las nubes, que se presentó en los años 90. Gobernaba Ulloa en Salta. Roberto Augusto Ulloa era el gobernador en esa época. Y se presentó el tren a las nubes en Buenos Aires con una convocatoria que llamaba la atención a agentes turísticos del mundo. Decía, ¿qué es esto del tren a las nubes? Y se empezó a hacer la campaña de dar a conocer al mundo qué era el tren a las nubes, donde se puso en valor esto que le hablaba de la obra maravillosa del ingeniero Mauri. Y así empezó a ganar nombre y espacio en los continentes del mundo. Y el boca a boca, más que la grande publicidad, y Argentina tuvo como bandera de presentación del turismo internacional esa foto icónica, esa foto maravillosa, fantástica, que es del viaducto La Polvorilla, que estaba instalada en las agencias de turismo de todo el mundo. Recuerdo que la emoción, la alegría de Jorge Vidal Casa, cuando venía gente de Europa, de África, de Asia, y de Japón, le mostraban fotos de lo que era una agencia de turismo, mostrando la foto del viaducto La Polvorilla, promocionando el tren a las nubes. Por eso digo, hay que recordarlo a Jorge Vidal Casa. No se puede hablar del tren a las nubes sin hacer mención a Jorge. Por supuesto, también, repito, Marcelito Vilá, otro querido amigo, empresario, Queco Mosca, que ya falleció, pero que fueron los que apuntalaron esto. Y entonces Salta se empezó a mostrar ante el mundo con esta atracción turística única. Y bueno, y comenzó el tema del tren a las nubes. Se reacondicionó el ramal C14 en aquellos años, se hicieron las primeras cosas porque prácticamente estaba abandonado. Y empezó a cobrar fuerza el tren a las nubes. Y empezó a llevar gente, a mostrar gente, y esa gente le hablaba a otra y le decían, no te podés perder esto, no podés dejar de ir, si vas a la Argentina o vas a Sudamérica, no podés dejar de ir por Salta para ver el tren y subirte al tren a las nubes. Y después se dio el caso, que nosotros ya lo vimos acá, que había gente que venía de Europa o de Asia, especialmente para subirse al tren a las nubes y volverse. Venía nada más que a subirse al tren a las nubes. No eran todos, algunos, pero lo hacían. Y entonces Salta, la provincia de Salta, el país primero y la provincia de Salta luego, bueno, comenzaron a ser conocidos en el mundo, en el mundo turístico, como uno de las grandes atracciones que tenía Sudamérica, la Argentina. Y Salta pasó a ser recontra conocida en el mundo, tren a las nubes. Salta, tren a las nubes. Tren a las nubes, tren a las nubes. Costó un trabajo enorme, vuelvo a decir, el agradecimiento eterno a Jorge Vidal Casa. Alguna vez habrá que hacerle un homenaje
como se merece el querido Jorge. Alguna vez tendrá que tener el reconocimiento que se merece por todo lo que trabajó por los salteños, como era cordobés y nosotros lo cargábamos y le decían, porque él siempre decía, porque nosotros los salteños, era más salteño que cualquiera, amaba Salta, lo llevaba en el corazón. Fue un tipo extraordinario, con una visión aparte un tipo, una persona maravillosa. Repito, he tenido la enorme suerte de ser muy amigo, de compartir muchas cosas. Por eso me gusta recordarlo, pero también hay un dejo de tristeza al ver que ya no está con nosotros. Pero lo puso al tren a las nubes. Y una vez que el tren a las nubes empezó a conocer, como digo, en todo el mundo, bueno, empezó con todo a traer beneficios extraordinarios a Salta, turistas que venían, como digo, especialmente para eso, hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, Salta fue una de las provincias más castigadas porque perdió el tema del turismo, claro, no se podía salir, había que quedarse en la casa. Y Salta fue una de las provincias que más sufrió. ¿Por qué? Porque en verdad Salta, el tren a las nubes, otras cosas, Cafayate, el Valle Calchaquí, bueno, un montón de cosas. La historia de Salta, la cultura de Salta, que atrajeron y atraen turistas siempre. Pero uno de ellos era el tren a las nubes. Cuando llegó la pandemia, chau, se paró el tren a las nubes, no se podía viajar, no se podía hacer nada. Y entonces toda la actividad turística que tiene relación con eso decayó, sobre todo la actividad ya en San Antonio de los Cobres, que es donde llegaba el tren a las nubes, donde se hizo una hostería, se brindó alojamiento por primera vez allá en la zona, y la gente que vive ahí, que son todos pequeños artesanos, empezaron a ser conocidos, a tener vida, a contar con un ingreso, aunque pequeño como sea. ¿Pero por qué? Porque los pasajeros del tren a las nubes, cuando llegaba allá, y querían adquirir algo que les recuerde para que vayan a su casa y le muestren y digan, mira estos trajes del tren a las nubes. Y era una ayuda económica. La pandemia lo liquidó, mató toda la actividad. Gracias a Dios la pandemia pasó, y entonces empezó de nuevo la actual gente que está en el tren a las nubes. El presidente hoy de lo que es el tren a las nubes es Sebastián Vidal, el querido Cevita, a quien conozco de muy niño, hijo de Jorge Vidal Casaro. Sebastián, él es el Cevita, él es el presidente. Y charlamos muchas veces y contaba el esfuerzo que tuvieron que hacer de nuevo para volver a posicionarlo, para volver a recordarle que teníamos esta maravilla acá en Salta. Y entonces el turismo volvió a retomar el interés, porque claro, es una obra maravillosa. Retomaron el interés por el tren a las nubes. Y entonces la actividad empezó a cobrar fuerza de nuevo. El tren empezó a volver a salir con pasaje lleno. Y la gente de la Puna volvió a sentir también los efectos de ese turismo que iba al tren a las nubes. Bueno, todo fantástico. ¿Cómo estamos ahora? Mal. Más de 1.000 turistas perdieron de viajar en el tren a las nubes, a la Puna, debido a los cortes de las rutas, de estos denominados autoconvocados.
que cortaron el acceso a San Antonio de los Cobres. Más de 1000 turistas que llegaron de diferentes lugares del mundo cruzaron de un continente a otro para ir en el tren a las nubes y no pudieron viajar. ¿Por qué? Porque los autoconvocados no le permiten el tránsito hacia San Antonio de los Cobres. Más de 1000 turistas, con el perjuicio de la imagen que, como me decía Sebastián Vidal, lo que costó volver a instalar el tren a las nubes después de la pandemia. Y ahora ya estaban dando de nuevo, pero ahora ¿qué va a pasar? Va a decir, che, ¿cómo te fue? No, déjame joder, no pudimos ir, no voy más. No te arriesgué. ¿Cómo te vas a arriesgar para irte hasta el culo del mundo si unos tipos te van a agarrar y te van a cortar la ruta y no te van a dejar llegar? Perjuicio absoluto a todo, a la historia del tren a las nubes, a la memoria de Jorge Vidal Casa, a todo lo que trabajaron, porque no fue solo Jorge, yo lo pongo a él porque él fue casi el mascarón de proa, pero hay un montón de gente. Pero el beneficio que es para la provincia, con estos turistas que llegan para ir al tren, tienen que llegar un día antes por lo menos, entonces ahí hay un hotel, hay una cena, hay un café, hay una visita a una peña, por ejemplo, el día anterior de embarcar a las 7 de la mañana en el tren, todo ese beneficio que queda, laburo para la gente. Más de 1000 turistas perdieron la visita al tren a las nubes. ¿Por qué? Por los cortes sobre la ruta nacional 51. Los turistas tuvieron que cancelar su pasaje para hacer esta excursión maravillosa. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Es justo el reclamo de los autoconvocados? Seguramente sí, obviamente, todo el mundo quiere ganar más guita porque labura y se lo merece. Pero ahora, yo en el afán de conseguir eso, voy a perjudicar tantas otras cosas. No hay otra manera de reclamar, de hacer valer mi derecho. No hay otra forma, no hay otra manera de hacerlo. Es increíble. Si bien no hay una estimación concreta sobre las pérdidas económicas que ocasionó esto de que estos más de 1000 turistas no pudieran acceder al tren a las nubes, solo en devolver el valor de la excursión a los pasajeros, 21.600 pesos para los que son pasajeros nacionales o extranjeros y 12.000 para salteños. Es decir, que si todos los pasajeros fueron nacionales, se llegaría a una pérdida de 22 millones de pesos. En este cálculo no se cuenta la liquidación de los trabajadores que participaron de las excursiones fallidas, ni de los colectivos que se habían proyectado usar. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Charlamos con Claudio More, el presidente de Saeta, lo que significó el lunes esta ocupación de las calles que hicieron y que le impidieron a los chicos volver a la casa cuando salieron del colegio, o a otros trabajadores volver a su casa o ir a trabajar. Entonces, el tema, me parece que todo el mundo tiene el derecho de buscar ganar más y tiene el derecho de
de reclamar eso, de protestar, pero no lo hagamos a costa de perjudicar a otra gente. No lo hagamos, porque perdemos todo. Repito, más de 1.000 turistas no pudieron hacer el viaje, que ya habían pagado, obviamente, entonces hay que devolverle la guita. ¿Y cómo quedamos? Repito, si lo mejor que tenía el tema de entrar en la nube era que el que lo hacía al viaje después llegaba a su lugar de origen y decía, ¿dónde has ido? Ah, no sabes la maravilla que es eso, tenés que ir. Entonces ahora que va a decir, no, pues no vayas, porque te van a aparecer 4 tipos y te van a cortar la ruta y te van a joder la vida. Pérdida económica, pérdida de imagen, de confianza, se tira por la borda el laburo de tanta gente, perjudica a los que están allá arriba y que esperan recibir algo de los turistas a cambio de artesanías y demás. Hay que ver de terminar con eso. Mi querido amigo Ignacio, Nacho Cornejo me dice, esto es lo que se llama el poder de autodestrucción. ¿Cómo pueden joder al turismo? Una de las pocas cosas que quedan en pie, y apenas, me dice Nacho, los piquetes no sirven al progreso, son autoenergúmenos, me dice Nacho Cornejo, nuestro amigo Ignacio. Te mando un abrazo, Nacho, Ignacio. Por supuesto, claro que sí. Habrá que ver cómo hacemos, porque ayer hubo una propuesta que hizo el gobierno, no le van a descontar los días no trabajados, ya se dio a conocer una escala de mejora salarial, cuánto le van a pagar a los que se inicien en la actividad docente. ¿Y qué dijeron? No aceptamos. ¿Y qué hacemos? No, sigamos con los cortes. La idea no es laburar. La idea no es laburar. ¿Quién está bien en este país? Nadie. La inflación nos come la guita todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Quién está bien? Nadie. Pero perjudicamos a los chicos porque no les damos clases. Le pidieron ayer la mejora que le hicieron. No le descontamos los días de huelga, pero hagan un plan para hacer una recuperación de los programas que no se llevaron adelante. No, dice, no queremos nada. Algo hay que hacer. Ahí está la ley. El gobernador se reunió con los sindicalistas, se reunió luego con las cámaras empresarias. Ayer hablamos con Pancho Vidal, el presidente de Prograno, con Francisco Vidal hablamos ayer de lo que charlaron con el gobernador, que dijeron que no se puede, afecta todo lo que es la actividad productiva. Nos pasamos entre 8 y 9 horas, dijo Francisco Vidal, el presidente de Prograno, ayer acá en 7pm. Nos pasamos 8 o 9 horas en la ruta parados porque no podemos avanzar y no podemos ni trasladar el personal, la gente que trabaja en las distintas actividades productivas, trasladarle de un lado al otro. No pueden llevar insumos, no pueden sacar la producción. Están 8 o 9 horas parados en la ruta porque hay unos tipos que no dejan pasar. Entonces, ¿qué actividad puede crecer de esa manera? ¿Cuántos se perjudican? ¿Cuántos? Algunos dirán, bueno, ya está, no, hermano, ya no te contrato más. ¿Por qué? Y no tengo qué hacer porque ya he perdido la producción. Ya la perdí, porque se me maduró de más la banana, el tomate, lo que sea.
Algo hay que hacer con esto. No podemos seguir de esto. Me dice Nacho, peligra la provisión de gasoil de Tolar, Olacapato y Posito. Claro, si no dejan pasar los camiones que llevan el combustible. Algo hay que hacer, muchachos. Paremos la mano.